Bien. Bueno, antes que nada yo quiero agradecer a Hernán por la elección de este maravilloso tema que me ha encalatrado. Bien. Lo de evaluación de aprendizajes en el nivel universitario. Lo de nivel universitario van a ver que tiene su importancia para lo que vamos a ver y concretamente nos vamos a referir a preguntas de multiplicación. No vamos a desarrollar un taller. La idea no es de trabajar en torno a cómo escribir preguntas, sino más bien analizar un poco el instrumento desde distintas perspectivas. De cualquier manera, si uno después quiere usar un instrumento, siempre es bueno acceder a bibliografía y cosas que nos ilustren acerca de esa herramienta que queremos usar. Después podremos profundizar y demás en pautas o directrices. Yo voy a confesar que el tema de la evaluación en sí de aprendizajes, la verdad que no es uno de los temas que a mí me convoque más. A mí me gusta más hablar de la enseñanza, me gusta más hablar del aprendizaje, que hablar de la evaluación. No sé, porque supongo que, pero no tiene nada de raro, supongo que me suena como persecutor, eso voy a evaluar. Entonces, no es algo que me convoque demasiado. Sin embargo, hay que reconocer que es importante el tema. Veamos. Primero que nada, ¿no? La evaluación es un recurso indispensable para que podamos perfeccionar eso que nos tiene preocupado, que es la enseñanza y que es el aprendizaje. Si solamente nos limitáramos a enseñar y después nuestros estudiantes se van y nosotros no tenemos idea de quién ocurrió ese proceso, faltaría una retroalimentación importante. Entonces, cualquier cosa que uno haga, no solo la enseñanza académica, cualquier actividad, hacer una torta, después hay que probar a ver cómo quedó. O sea, es evaluaciones a nivel incluso muy elemental. Eso es fundamental. Y lamentablemente a veces, por más que sea elemental y que parezca obvio, no siempre le damos la importancia que deberíamos darle. Y hay que tenerlo presente. Acá yo noté, las concepciones normativas sobre la enseñanza conducen a concepciones normativas de la evaluación. ¿Cómo anda? Es una frase un poco rara. Quiero explicar qué es esto. La concepción normativa sobre la enseñanza significa que todos tenemos concepciones sobre la enseñanza. Pero con normativas no me refiero a las concepciones sobre la enseñanza que hacemos, sino normativas es la concepción que tenemos sobre cómo debería ser la enseñanza, podamos o no. Todos los docentes tenemos nuestra concepción normativa sobre la enseñanza. Todos pensamos que la enseñanza o la enseñanza en general o de nuestra materia debería hacerse de tal forma. Y el tema es que a cada concepción normativa sobre cómo deberíamos enseñar se asocia una concepción normativa sobre cómo deberíamos evaluar. ¿Verdad? Si pensamos que la enseñanza es un proceso, qué sé yo, el estudiante debe crear y debe producir cosas que todavía no se conocen, o debe interactuar con otros y mostrar su crecimiento de determinadas maneras, realizando protocolos novedosos, qué sé yo, después seguramente nos vamos a pretender evaluar con una prueba de reproducción rígida de conocimientos, y al revés, ¿no? Por otra parte, bueno, a ver, hay distintas teorías sobre la enseñanza, como todos sabemos, y bueno, y quienes estamos en este departamento lo hablamos habitualmente, pero pueden, digamos, dividirse en dos grandes grupos de teoría.
Unas que son las que se llaman teorías directas o interpretativas, y después están las teorías constructivas. Esta es una clasificación que hace un psicólogo del aprendizaje español que se llama Ignacio Pozo, que es un referente en el área. Las teorías constructivas, empecemos por la que no está allí, son las que seguramente hemos escuchado el término, suponen que la enseñanza es un proceso que guía al estudiante a la construcción de nuevos vínculos, paradigmas dentro de sus conocimientos. Y la teoría directa, y también vamos a ver la interpretativa, suponen en general que lo que queremos es que el estudiante sea capaz de reproducir comportamientos, normas, actitudes, habilidades que queremos. A veces la bibliografía que podamos tener nos puede llevar al concepto, que no es totalmente correcto o compartible, siempre, de que esto último es algo humano. Y a ver, yo qué sé, si yo estoy enseñando bioquímica, está bien que yo pretenda que en mi proceso de enseñanza haga que el estudiante sea capaz de reproducir ciertas situaciones y que sea capaz de interpretar ciertas cosas de acuerdo a los parámetros habituales en esa asignatura. Y si estoy enseñando clínica médica, yo no pretendo que el estudiante invente nuevas formas de establecer una insuficiencia cardíaca. Yo quiero que sea capaz de reproducir ciertos comportamientos, ¿no? Bien, en estas teorías directas, esto decía teoría directa o interpretativa. Interpretativa es lo que se llama teoría directa, es eso del profesor que está dando clase, los demás escuchan, sacan apuntes, después yo pregunto lo que dije, si lo decís igualito te va bien, si lo decís más o menos, etc. Eso sería la teoría directa, marcadamente reproductiva. Lo que en general tratamos de hacer es eso que se llama teoría interpretativa, que es fabricar andamios, fabricar guías, qué sé yo, para ayudar al estudiante en este proceso de aprendizaje y de producción de cosas. Por lo menos en nuestro pequeño mundo, acá en la facultad. Entonces, allí la evaluación actúa como un motor del aprendizaje, dice Pozo. Yo a veces me sonrío viendo cuando los docentes decimos un poco decepcionados, estudiante, lo único que les importa es saber el examen. Si no les pones puntos no vienen a la actividad. Bueno, es que en estos modelos de enseñanza la evaluación sí actúa como un motor. Y está demostrado, digamos. O sea que es importante. Otra cosa que tiene la evaluación de característicos que tiene un efecto muy poderoso y que además actúa en reversa. Porque si vos evaluás al final de un curso, en realidad la forma y el procedimiento que se haga en la evaluación afecta a todo el curso, para atrás, en reversa, y modifica o tiene capacidad para actuar en todo el proceso educativo. Siempre decimos lo mismo, cuando cualquiera de nosotros, yo qué sé, vas a hacer un curso de 2 semanas, de un detalle de tu posgrado en el extranjero, y tenés un curso de 15 días y sabés que después hay una evaluación. El primer día, ¿qué es lo que querés averiguar? ¿Cómo te van a evaluar? Porque una cosa es que te digan, no, tenés un mes para presentar un trabajo, otra cosa es que te digan, hay una prueba de múltiple opción el último día. Uno se prepara diferente y aprende diferente. Y el docente también enseña diferente. Cuando las evaluaciones tienen, digamos, decir incorrecto es un poco duro, pero eso me ocurrió como decirlo. Porque siempre son perfectibles, ¿no? Pero cuando tienen muchos errores, cuando son muy perfectibles, eso termina afectando todo el proceso educativo y le puede llegar a restar legitimidad, ¿no? Que es el curso ese que nos matamos haciéndolo, después se evalúa más o menos y el resultado es, te puso cualquier cosa. Y en realidad no fue cualquier cosa, porque capaz que no estuvo bien por la evaluación.
Finalmente, dentro de esto de que evaluar, ¿por qué múltiple opción? ¿Por qué seleccionamos lo de la múltiple opción? Y bueno, porque no es una rareza. Usamos ampliamente las preguntas de múltiple opción. Es uno de los instrumentos que más utilizamos. Y no solo en nuestra facultad, sino que en todas las escuelas de medicina, bueno, no sé si en todas, pero prácticamente en todas, son ampliamente utilizadas, según la bibliografía que tenemos. Podríamos casi, en general repetimos siempre en estas conversaciones, estas definiciones, ¿no? Evaluar los aprendizajes es un proceso que permite emitir juicios de valor cualitativos y cuantitativos acerca de lo que se aprendió, es una definición habitual. Y en segundo lugar, esto también es muy importante, puede o no ser precedido por una medición previa. Quienes, cuando damos habitualmente talleres para elaboración de preguntas de multiplicación, decimos, bueno, en el caso de la pregunta de multiplicación hay una medición, pero si vos vas a hacer una evaluación continua, evaluar comportamientos, actitudes, qué sé yo, bueno, ahí se pueden usar instrumentos, ¿no? Y hablamos de la rúbrica, ahí no hay medición. Pero vamos a detenernos hoy en un aspecto diferente, o vamos a poner la lupa en esto de la medición. La complejidad viene por el lado de que esas variables que nosotros queremos medir cuando medimos aprendizaje son variables no observables. Porque si yo tengo que evaluar si un paciente subió de peso, lo pongo en la balanza y eso se observa, ¿tá? Pero el aprendizaje, el razonamiento clínico, las competencias, el aprendizaje de tal o cual cosa, esos son procesos psicológicos muy complejos, muy complejos. ¿Y cómo se pueden evaluar? Y mucho más, ¿cómo se podrían medir? Y bueno, esas variables no observables se llaman en psicología así, variables no observables, también le llaman variables latentes o intangibles o constructos, que es algo que se usa mucho esa palabra en los artículos de educación. O sea, ¿qué es el constructo? Y el constructo es una de esas variables no observables que fabricamos, que suponemos que representa cierta cosa. Entonces estoy hablando ahora de medir constructos. ¿Cómo hago para medir un constructo? Se puede, a principios del siglo XX, la escuela de psicólogos en Estados Unidos se juegan a tratar de medir esta variable. Y se inventa una especie de disciplina, digamos, también así, que es la psicometría. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, dicen, yo quiero medir ese constructo, yo qué sé, razonamiento clínico. Entonces lo que voy a hacer es, en realidad, medir indicadores que me estén indicando formas de comportamiento a estímulos dados para poder poner en marcha el constructo. Por ejemplo, yo hago una pregunta, la persona tiene un comportamiento que va a ser la respuesta. Eso me va a dar lugar a un indicador y yo tomo ese indicador como que me está midiendo el constructo. Y eso es lo que hacemos. ¿Tiene algún problema, no? En general esto no es universalmente aceptado siempre, no todas estas formas de medir. O sea, se prestan a discusiones, pues estamos hablando de medir variables que no se pueden observar directamente. Se basan obviamente en muestras limitadas, dan lugar a error, como cualquier proceso de medición de cualquier cosa, y también hay problemas de escala, de medida, de los cuales yo no pienso hablar. Los instrumentos que se usan para medir, los instrumentos para evaluar estas variables, se puede estimar su calidad, digamos, mediante indicadores. Validez. Digamos que la validez vendría a ser algo así como que mi instrumento mide
aquello que yo pretendo medir. Básicamente sería eso. Aunque esa es la validez de contenido, y hay otras formas de validez que también son muy importantes, muchas. Por ejemplo, la validez de construcción, la validez, en fin, hay muchas. La confiabilidad es algo inherente al instrumento, propiedad del instrumento. Tiene que ver con la objetividad, tiene que ver con la precisión, tiene que ver con que sea estable. Estable quiere decir que si yo lo aplico en circunstancias similares, debería obtener resultados similares. Pero aparte, como estamos hablando de evaluar estudiantes, estamos hablando de un sistema educativo, no estamos en un laboratorio, también tiene que ser útil, porque uno no se toma el trabajo de evaluar y el estrés, someter a una persona al estrés de evaluar, porque sí, o sea, hay un propósito y tienen que ser factibles de ser realizados. Tienen que ser factibles. Y se tiene que poder analizar, lo cual no siempre ocurre. Todas estas cosas, según el instrumento que ustedes imaginen, varían. Algunos son más fuertes en unas cosas y otros son más fuertes en otras. De todos esos instrumentos que hay una enorme variedad. Algunos de ellos se basan en lo que se llaman pruebas escritas, o pruebas de lápiz y papel, así se llaman. Y dentro de esas hay muchas, yo qué sé. Por ejemplo, el ensayo. Hago una pregunta y tiene 2 páginas usted para responderme. O le doy una viñeta clínica y le digo que escriba el famoso encare o yo qué sé, lo que sea. Nosotros en general no lo usamos, el ensayo. Hemos usado, sobre todo por los números de estudiantes que manejamos, a veces lo que llaman preguntas de respuesta corta, que es abierta, pero el estudiante escribe, no son 3 palabras. Una de esas pruebas uno de estos tipos de instrumentos son las pruebas que tienen respuestas cerradas. Es decir, que el estudiante no tiene que inventar una respuesta, sino que tiene que hacer algún tipo de selección. Y dentro de esas hay varias. Yo qué sé, emparejamiento, verdadero y falso, múltiple opción, de la cual vamos a hablar. Las pruebas de múltiple opción tienen un encabezado y una serie de opciones. Una de esas opciones es correcta, las que no son correctas se llaman, las otras alternativas no correctas se llaman distractores. Y ahí yo puse que había 2 distractores y dejé espacio para que haya otro más u otro más. Y eso es porque en la facultad, ustedes saben, las preguntas de múltiple opción, por una decisión institucional, tienen un encabezado y tienen una opción correcta y 2, 3 o 4 distractores, o sea, 3, 4 o 5 opciones en total. ¿Qué características tienen las preguntas de opción múltiple? Tienen muchas, pero algunas interesantes para ahora. Bueno, decíamos, son ampliamente utilizadas en las escuelas de medicina. Mejoran el muestreo de conocimiento en tiempos acotados. Yo estoy tomando, qué sé yo, un examen o una prueba escrita de ensayo, difícilmente yo pueda tomar muchos temas. Si me enfrento con esas asignaturas que ponen 70 temas, 80 temas, 100 temas, no estoy diciendo que haya que meter los 100 temas en un examen, ese es otro problema, pero que aumento la posibilidad de muestrear conocimiento. Permiten evaluar un número grande de estudiantes, en general pueden ser reutilizadas, total o parcialmente. Podemos tener un banco, lo podemos reusar, ¿verdad? Modificándolo, probablemente, pero podemos tomar a veces una buena idea y reproducirla variando los casos o variando algunas cosas. La corrección es objetiva. Obviamente, ahí no hay lugar a subjetividad alguna. Y como lo hacemos con una máquina, como lo hace Alejandro ahí con una máquina, con un escáner, la corrección es automática y es
a menor costo. Menor costo de horas de gente haciendo esto. En general tienden a tener mayor confiabilidad, permiten evaluar la prueba, permiten evaluar la calidad de la prueba, porque podemos tener a partir de estas pruebas una cantidad de indicadores sobre la calidad. Podemos conocer, por ejemplo, actualmente cuando nosotros ponemos en la facultad una prueba esta, se nos devuelve junto a los resultados una planilla donde constan para cada ítem, cada pregunta, no solo el resultado, sino además cuántos marcaron cada una de las opciones, cuál fue el índice de discriminación, cuál fue el índice de dificultad de cada pregunta. Que son indicadores muy importantes para después, en fin, sacar algunas conclusiones como vamos a ver. Y la contra que tienen es que son más difíciles de evaluar y de construir que otros tipos de pruebas. Porque claro, proponer un ensayo es más sencillo como proposición que armar una prueba de este tipo. Como departamento, nosotros vamos a recibir y recibimos habitualmente una serie de consultas y dudas, que a veces son de los docentes que tienen que armar pruebas, pero han sido incluso institucionales. Qué sé yo, que las pruebas múltiple opción tengan un encabezado, 3, 4, 5 opciones y una sola correcta, fue resuelto por el Consejo porque se hizo una consulta a este departamento y que hizo esa recomendación fue este departamento hace muchos años, le hizo el ingeniero Macri, que es un experto en este tema de psicometría. Que sí, que el departamento fue consultado específicamente por el tema y más recientemente también sigue siendo consultado en temas relacionados. Pero además, los docentes que hacen preguntas, se formulan estas preguntas, ya nos las formulen al departamento o no. ¿Cuántas preguntas tiene que tener una prueba? Tengo que poner un examen. ¿Cuántas le pongo? ¿30? ¿100? ¿100 será mucho? ¿30 será muy poco? ¿Cuántas alternativas tiene que contener cada ítem? 3, 4, 5, pero 3 será mejor que 4. Si pongo 5 será más difícil o más fácil. Si se deben penalizar las respuestas erróneas, para nosotros no es una duda porque fue resuelto institucionalmente que no. De todas formas lo planteo porque en otros escenarios eso ocurre. La prueba que pusimos, realmente que vamos a proponer, ¿va a medir eso que pretendemos medir? ¿Con qué precisión estamos realizando la medición? ¿Se puede probar sin saber? Que ese es como el elefante en el libro, ¿no? Del cual nadie habla. ¿Podemos saber estas cosas? Todo esto plantea problemas que son la confiabilidad, la selección de contenidos, la estimación de la validez, el tiempo que se da para la prueba, la factibilidad para armarla, el papel del azar, el formato que elijamos. ¿Quién nos puede ayudar a resolver esto? Las 3 gracias, las 3 gracias que acá yo me tomé la libertad, no son las de Botticelli, serían la psicología, la pedagogía y la estadística. Que parece la obra que se danza y se da la mano graciosamente y colaboran unas con otras, pero no siempre. Y eso, cuando uno estudia este tema, lo atormenta, porque no son tan amigas. Miren, por ejemplo, este es un artículo de un matemático, y miren el parrafito lo que dice. En épocas más recientes, la investigación sobre las pruebas de opción múltiple se ha enfocado más en los aspectos didácticos que en los matemáticos. Y uno, ¡oh, qué horrible! Estamos hablando de exámenes. En nuestra búsqueda bibliográfica encontramos escasos trabajos. La mayoría se limita a reafirmar descriptivo cualitativamente los modelos tradicionales. Cabe mencionar como excepción el estudio fulanito que ofrece una mayor versatilidad en el diseño de las evaluaciones, basándose en la distribución beta binomial bastante más compleja que la distribución binomial convencional. O sea,
¿Y la pedagogía dónde quedó? Pues yo estaba evaluando conocimientos. Entonces, ven que a veces hay choques, no es tan fácil. No es tan fácil integrar estos problemas. Y generalmente se transforma más en eso que en nuestras tres gracias bailables. ¿Desde cuándo hay trabajos de esto? Y bueno, los más viejos que aparecen son de 1919, 1923, trabajos de análisis de las pruebas. Ya en 1919 hay artículos donde expertos en medición dicen lo mejor para un test de múltiple opción es hacer tal cosa. Hace 100 años que nos están recomendando cómo deben ser las pruebas de múltiple opción. Y los primeros trabajos experimentales son, el primero que se rastrea es de 1925. 100 años. ¿Qué es un trabajo experimental en esto? Recojo pruebas y hago estudios. Veo los resultados, saco variables, miro la calidad y saco conclusiones. Entonces son muchos años de juntar información donde esas tres disciplinas tienen distintos tipos de interacciones. Van produciendo algo que no siempre es fácilmente digerible. Vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántos ítems, cuántas alternativas por ítem? Desde un punto de vista matemático, pelado, desde un punto de vista estadístico, que no es lo mismo, pero usted me perdona la licencia. La probabilidad de probar por azar depende de qué, ahí me lo van a explicar. Y bueno, depende de la cantidad de preguntas que contenga el examen, de la fracción de respuestas correctas que se exija para probar, de la cantidad de alternativas que incluya cada ítem. Que uno al final termina de estudiar todo esto y dice, bueno, sí, claro, depende de todo. O sea, cada prueba es como un mundo distinto, ¿no? Se pueden, obviamente, sacar algunas conclusiones, que no meterse en el ojo. Si vas a hacer una prueba de verdadero o falso con 10 preguntas, no vas a decir que se aprueba con 4 preguntas bien, porque la probabilidad de buscar verdadero o falso es del 50%. Y si pongo 10 preguntas y pruebo con el 40%, ahí tengo grande chance de pasar, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo aumento el número de alternativas por ítem, digamos, lo pongo 3, como nos autoriza el Consejo, subo un poco, pongo 4, pongo 5, me estaría alejando de la probabilidad. Vamos a ver que no es tan así. No nos olvidemos de esto, ¿no? Que cuando uno se pregunta ¿cuántas preguntas voy a hacer y cuántas alternativas? Estamos evaluando contenido, no estamos diseñando test estadísticos. Aunque le estemos usando. Por ejemplo, autores que son referentes en esto, este grupo de Minnesota, creo que son, Aladina, en un artículo que es de los más citados de esto, miren lo que recomiendan. Usar tantos distractores plausibles como sea factible. ¡Epa! Tantos como sea posible. Pero acá hay un pequeño engaño, que es lo que está marcado. Plausibles. Plausible. ¿Qué es plausible? Plausible tiene, digamos, como todo, tiene dos maneras de verse la palabra, ¿no? A ver, en sentido coloquial entendemos que el plausible es algo que puede ocurrir, digamos. Acá se va un poco más lejos y se le llama alternativa plausible a la que es respondida por un X porcentaje al menos de estudiantes en la prueba. Si yo yo estoy examinando 1000 estudiantes y una de mis distractores que puse lo marcaron como correcto 5 en 1000, eso no se considera una alternativa plausible. O sea, es un divague. No es una alternativa plausible. Distintos autores proponen distintos porcentajes y le agregan cosas para considerar la plausibilidad de una, pero yo no me voy a meter en eso. Así que ojo, porque en realidad nos dice Aladina, usad todos los que quieras mientras sean plausibles.
El problema es que es muy difícil escribir alternativas plausibles cuando uno está examinando un tema o temas muy relacionados sin que tus distractores se pisen con la pregunta que viene antes o con la pregunta que viene después. Es muy difícil de hacer. ¿Puedo interrumpir ahí? Sí, claro. Un ejercicio muy interesante para los docentes que hacen preguntas múltiples y a mirar después en el informe que se hace del examen cuáles fueron los distractores que realmente funcionaron como tal y cuáles no, porque uno aprende mucho de eso y se da cuenta también de cuáles son los conocimientos que la mayoría de la población sí maneja. Exacto, exacto. En esa línea, fíjense ustedes qué interesante, este señor Rodríguez, que firma este artículo con Aladina en 2002, en 2005, 3 años después, sigue estudiando el tema y publica esto en una revista que se dedica al tema. Y dice, 3 opciones son lo mejor con una multiplicación. Y cuando dice 3 es porque dice, ni 4, ni 5, ni 2, 3. ¿Y cómo llega a eso? Bueno, como dice el título, meta-análisis de 80 años de revisión. Lo que él toma son pruebas de multiplicación con los resultados, con todos los resultados. Hace los estudios de confiabilidad y test estadísticos, sobre todo el alfa de la prueba. El alfa de Cronbach, que es una medida que habla de la calidad de la prueba, de la precisión y la confiabilidad, de la consistencia interna. Entonces, analizando los distractores, aplicando algunos algoritmos que son realmente, yo no los termino de entender, me superaron totalmente, pero me creo, va retirando los que tienen, como decía Noel, menos respuestas, los que no serían plausibles, digamos, y va viendo cómo cambia el alfa cuando hace eso. Vuelve a hacer todas las cuentas sacando ese dato. ¿No? Y bueno, el tipo mira como 3.000 pruebas y llega a la conclusión en todas esas tablas que 3 está bien, pero no porque 3 sea el número mágico, sino porque su conclusión es que no encontró pruebas que tuvieran más de 3 plausibles. Ese era el problema. Que cuando ponían 4 y ponían 5, en general ya eran muy poco marcadas. Entonces dicen, a ver, no hagan más, muchachos. Con 3 está bien. Otros autores van en el mismo sentido. Miren este, por ejemplo, de 2016. En general, 2 distractores, o sea, 2 incorrectas, ¿no?, constituyen un límite natural y asequible. Asequible para la cabeza de que hace la prueba. Y se sugiere que solo se incluyan más si se logra asegurar la calidad y pertinencia de los excedentes, así le llaman. O sea, hagamos una correcta, hagamos 2 buenas plausibles, si pueden agregar más, agreguen más. Aladina dice todas las que puedan, el consejo dice hasta 5 o acá. Pero que sean de este tipo, ¿no? ¿Vieron esas pruebas que uno dice, ya puse la correcta, puse 3 incorrectas, me falta una, todas las anteriores son incorrectas? No me reemos con eso. Ese es el típico ejemplo de que no sé más que poner. O estoy preguntando cuál es el mejor momento o el momento indicado para dar la vacuna, yo qué sé, contra el tétanos. Entonces, opción 1 en tal momento, opción 2 en tal momento, opción 3 en tal momento. No sé qué más preguntar, entonces pregunto, ¿la vacuna de tétanos es una vacuna contra una bacteria pulmonar? No está. Rompimos el esquema de la pregunta, bajamos la calidad, bajamos la validez. ¿Se entiende? Tampoco hay que despreciar lo que dicen los matemáticos y los estadísticos. Los dos. Si tenemos más plausibles, pongamos más. Pero no nos sintamos obligados a poner más para mejorar la estadística, o mejor dicho, para bajar la probabilidad de aprobar por azar, porque lo que vamos a hacer es bajar la validez de la prueba.
Pero es un juego de palabras, ¿no? Yo no sé si estoy siendo muy pesado o bueno. Decíamos que voy a dar otro ejemplo, que yo creo que es interesante. Para eso tenemos que hacer un poco de historia previa. Recuerdan esto, ¿no? Que yo tengo una respuesta que se supone que está midiendo mi variable no observable. Bueno, esta, la psicometría, digamos, se ha trabajado, se ha fundado en dos grandes teorías, que son la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta libre. La teoría clásica, vean que ambas son también de principios del siglo XX. Sperman es como el fundador de la psicometría. Tienen diferentes, son teorías, obviamente, y se basan en diferentes supuestos y en diferentes hipótesis. La teoría de respuesta al ítem lo que va a decir es que la aprobación va a depender de la diferencia entre lo que yo sé sobre ese tema, sobre ese constructo, menos la dificultad. Obviamente, si la dificultad es chica, voy a tener más chance de aprobar. Lo dejo ahí en la intuición nada más, y no vamos a hablar más de esta. La teoría clásica es un poco más compleja, tiene más dimensiones, y por eso ha sido bastante más utilizada en modelos de educativos. Van a ver por qué. La puntuación es lo que vemos en la planilla verde. ¿Cuántos puntos se sacó el estudiante? Ahora, con esto se supone que yo lo que quiero inferir es cuánto sabía él sobre la variable no observable, sobre ese constructo. ¿Verdad? Pero este constructo, o mejor dicho, esta puntuación, se supone que es el resultado de la suma de la puntuación verdadera, es decir, la puntuación originada por el conocimiento, digamos, más el error. Si el error fuese 0, entonces no hay problema. El problema es que por lo general nunca es 0. Es una medida. Hay un factor que juega acá, que es la suerte al adivinar. Puede ocurrir que una persona no sepa nada, y entonces se tira. Y yo qué sé, yo marco la B. Si le emboca, bueno, adivinó a ciegas. El problema es que algunos de los cálculos que hacían estos estadísticos y matemáticos que yo presenté se refieren a la adivinación a ciegas, a la probabilidad pura y dura. Pero nuestros estudiantes, y acá viene el nivel universitario, por lo general es muy difícil que adivinen a ciegas. Lo que ocurre es que hay una categoría de adivinación que se llama adivinación informada. En inglés, adivinación educada. Yo le puse informada porque adivinar en forma educada me parece horrible. Y digo, ok, como si con permiso voy a adivinar. ¿Qué es la adivinación informada? Y yo tengo 4 opciones. ¿Tá? Digo, no, esta es el disparate y esta la tacho. Chao, esta estoy seguro que no, porque yo me acuerdo cuando en la clase. ¡Ta! Me quedan estas 3. Tengo algo de idea. El constructo interviene ahí, pero igual termino adivinando. Pero termino adivinando de una manera que el matemático no puede saber cuál es. Y es distinta a la probabilidad. Y todavía, si no sé mucho el tema, o no sé nada del tema, si me das un examen, yo qué sé, de física, pero yo sí hice exámenes. Entonces aparece lo que se llama en inglés test wiseness, la habilidad para contestar test, que nuestros estudiantes, sobre todo de niveles altos, tienen. Yo de este tema no me acuerdo, pero si me lo preguntan así, lo más probable, eso no es adivinar a ciegas. No es totalmente la suerte al adivinar, es otra cosa y se escapa de los cálculos de probabilidades. Y es un problema. Y después está todavía lo que se llama tendencia a adivinar,
que es lo que depende hasta de rasgos propios de la personalidad. De gente que dice, no, yo no sé, lo dejo quieto, o de tipos que dicen, sí, estoy podrido, me quiero ir, más de eso. Como nos ha pasado a todos en nuestra vida de estudiantes, seguramente. Al llegar a la pregunta 173 de patología médica, decís, ya, me da lo mismo. La suerte al adivinar me baja la confiabilidad. Y todas estas adivinación informada, precaución, etcétera, que me influyen en la puntuación verdadera, lo que están haciendo es que mi puntuación verdadera se aleje del constructo. Por lo tanto, me bajan la validez. O sea, empecé a medir cosas que yo no quería medir, que eran la capacidad del tipo para adivinar, su experiencia para responder preguntas de inducción, su recuerdo más o menos acabado de no sé qué. Yo quería saber si sabía hacer tal cual. Y resulta que me topé con todo esto en el medio. Pero eso existe siempre. Un ejemplo de cómo se trabaja aplicando estos conceptos. En un artículo que a mí me parece que es bastante interesante. Yo les voy a mostrar un análisis de la probabilidad de aprobar por azar. Pero, según la teoría clásica de los tests, y como dicen estos autores, aplicando el modelo de Nedelski. Se complicó más. ¿Qué es el modelo de Nedelski? Y bueno, Nedelski es un autor que dice, cuando digo un autor es un tipo muy conocido, muy importante, lo que dice es que en realidad uno lo que hace es, al responder ítems de estos, no es ir a buscar la correcta, sino descartar. Es un modelo. Yo descarto las que están mal. Entonces, en base a eso, crea 6 escenarios para una prueba de 60 preguntas, cada una con 4 opciones y una correcta. Me gustó porque se parece bastante a los exámenes. Y crea 6 escenarios. El escenario 1 es el de adivinar totalmente a ciegas. O sea, le das la prueba al mono, como dicen, ¿no? Lo que sea, a tu perro para que te diga cuál marca. Bueno, allí el 100% de los participantes va a ser capaz de eliminar 0 distractores. No va a poder eliminar ninguno. De entrada, va a tener que elegir entre los 4. Ahora, hay otro escenario en que podés descartar un distractor o descartar 2. Dejemos esos que son más teóricos. ¿Qué haría un estudiante de nivel muy alto? Bueno, va a ser capaz de eliminar muchos distractores. Y uno de nivel bajo va a ser capaz de eliminar de entrada menos distractores. Pero se dan cuenta que según el escenario, o sea, según el participante, lo que sepa y cuántos descarta, son las probabilidades que le quedan para probar al azar. Entonces yo no puedo decir que la probabilidad de aprobar por azar depende solo de la prueba. La prueba influye, obviamente, pero también depende de la persona. Sin meternos todavía lo de la teoría clásica, ¿no? Que vimos recién. Este es el escenario 6, el que sabe pila, el de nivel alto. Bueno, con 10 preguntas, tiene una chance de aprobar altísima. Esto de la fórmula de corrección es porque acá estudian el efecto de penalizar. Penalizar, si marcas una mal, te resto un punto. Si tú haces eso, voy para atrás. Si tú le decís a la persona, si marcas mal, te resto un punto, lo que tachás es la tendencia a adivinar. Porque el tipo dice, no sé, pero me quedo quieto, porque prefiero quedarme con un 0 y no sacar menos 1. Entonces, diríamos que te aumenta la validez. Por otra parte, también se vio que te baja la confiabilidad. Bueno, en este caso ven que no cambia. En
En el escenario 1, que es el que no sabe nada y no puede descartar nada, no tiene chance de aprobar. Ni con 10 preguntas, y a medida que le voy aumentando las preguntas cada vez menos. Y no importa si penalizo o no penalizo. Porque ahí está la estadística pura. Ese es el ejemplo del azar. ¿El ejemplo? Ese es el ejemplo del azar. Ahí está, exacto. Nosotros, Es el tipo del azar, y nosotros ya no es todo solo azar. Acá tenés un estudiante de bajo nivel y uno de nivel intermedio. Y bueno, podremos seguir analizando, yo no quiero perder tiempo, simplemente comentar que cuando se aplica esa fórmula de corrección, al que más se lo castiga en términos de posibilidades de aprobar, es al que está justamente en el nivel medio. Y eso aumenta a medida que aumenta el número de ítems. Pero bueno, es un problema que a nosotros un poco nos deja. ¿Cuál es el efecto entonces de penalizar? Y bueno, por un lado voy a aumentar la validez, pero por otro voy a bajar la confiabilidad. Entonces, nosotros lo usamos por solo. Pero lo muestro como ejemplo, y lo que yo quiero rescatar de esto no es el ejemplo en sí, sino la idea de que ese azar no depende solo de la prueba, sino también del participante, de sus capacidades, sus conocimientos previos, bla, 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 bla. No tenemos estudiantes que estén a ciegas a nuestros niveles. Y por otra parte, que recordemos que esa puntuación que vos ves en la planilla verde, que esta puntuación que vos ves en la planilla verde, no solo es el resultado de lo que el tipo sabe, sino que es el resultado de todas estas cosas trabajando a la vez. ¿Cómo la gestiono? Todos estos artículos, por citar algunos, insisten y aseguran que la mayoría de los exámenes en educación médica, tanto de pregrado como de posgrado, tienen preguntas que se apartan de los directrices de construcción, o sea, que están mal diseñadas. Y el problema es que una pregunta, cuando está mal diseñada, lo que hace es aumentarme esto y generarme este ruido. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Y bueno, mejoremos la calidad de las preguntas. Si mejoramos la calidad de las preguntas, vamos a tener una herramienta importante para que este valor se parezca a este, que es lo que queremos medir, que mejoremos la validez y disminuir la tómbola. Y cuando uno dice, vamos a aprender a hacer buenas preguntas, a veces se encuentra con cosas como esta que yo le traje tal cual hasta en inglés. Este autor, Ebel, es el papá de los tests psicométricos en educación. Y miren cómo empieza esto. Escribir preguntas es un arte. Es un arte. Requiere una combinación poco común de habilidades especiales. Si yo hubiera conocido este artículo, este libro, desde que era grado 2, cada vez que me decían, andá a hacer 10 preguntas, yo hubiera contestado, no, eso no es lo mío, yo carezco de habilidades especiales para la construcción de ítems, ¿por qué no hablas con Luciano? Mejor que se le da bárbaro eso. Eso, o sea, está bien, es cierto, como cualquier actividad humana, hacer fotografía y video es también un arte, pero no es solo arte, hay que saber dónde enchufar, cómo enfocar, hay que tener conocimientos técnicos y se puede aprender. Y cultivar una huerta también hay que tener cierto arte. Eso en realidad no quiere decir nada. El problema es que esto puede desestimar y nos puede hacer caer en que, bueno, muy difícil. Porque, ojo, nos estamos metiendo en un terreno difícil. Al empezar dijimos, es difícil medir, tratar de medir algo que no se observa. Y, en segundo lugar, para medir algo que no se observa, vamos a usar uno de los instrumentos más difíciles de construir, que son las pruebas de visión múltiple. O sea, nos estamos metiendo bien en el lío, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Todo se puede aprender y mejorar. Yo creo que tenemos que insistir, cada uno de nosotros cuando hace preguntas, y nosotros como departamento, en recoger lo que todos estos autores recomiendan, y es que haya estándares.
Y lo que hay que hacer es mejorar las pruebas. Lo primero de todo es seleccionar los contenidos a evaluar y definir el muestreo. Tengo 20 temas para evaluar. Bueno, ¿qué temas voy a preguntar? ¿Qué contenidos definí que quiero evaluar? ¿Cuáles? ¿Qué quiero preguntar de esos contenidos? Quiero preguntar datos, quiero preguntar conceptos, pero tengo que escribir eso, tengo que hacer una matriz. Tengo que hacer eso. Y tengo que definir qué extensión va a tener mi prueba. Va a tener 20 preguntas, va a tener 60. ¿Cuál es mi argumento para ello? Tengo que pensarlo, tengo que discutirlo. ¿Cuál va a ser el formato? Después que yo definí eso y decir, bueno, voy a hacer 30 preguntas sobre estos temas y van a estar diseñadas de tal y cual manera, recién ahí nos pondremos a escribir preguntas. Y cuando las escriba, tengo que tener a mano las directrices y las pautas para escribir preguntas. Que tenemos directrices para redactar el encabezado, directrices para redactar las funciones correctas, directrices para escribir los distractores. Hay libros que enseñan a escribir distractores. Libros. ¿Cómo escribir distractores? O sea, hay técnicas. Todo esto se puede aprender y desarrollar. Sin entrar tan finamente, ¿no? Porque voy a decir, pará, yo soy docente de fisiología, voy a hacer 10 preguntas, pero no me voy a leer 15 libros de psicometría para hacer 10 preguntas. No, pero bueno, hay pautas que no son 15 libros, hay pautas que son 2 paginitas, que puedes ver no cometer los errores más frecuentes o las metidas de pata más comunes. Que los distractores sean plausibles, evitar esto que decimos. Porque ¿cuántas alternativas? Bueno, 3, 4, 5, pero que sean plausibles. Si no, las saco. Porque no solo que no vale la pena, sino que me afectan la confiabilidad de la prueba. Me aumentan la tendencia a la adivinación. Molesta. Es mejor no tenerla que tener un distractor que no sea plausible. Después que terminamos, no lo mandamos a expedición a imprimir. No, ahí lo que tenemos que hacer es realizar un proceso de edición y control. Lo escribí, lo leo, bueno, está, léelo vos, porque algo le vas a encontrar. Y le va a encontrar. Le va a encontrar porque ya sabemos todo. Otro lector ayuda. Está, no lo podés poner en las redes para que la gente opine, porque es una prueba. Pero tenés que tener un equipito que dependerá de cada escenario para colaborar y hacer una tarea colectiva y hacer ese proceso de edición y control, que tiene que ser hiper riguroso. Después que terminé eso, lo que nosotros recomendamos, y yo metí ahí entre las recomendaciones de la bibliografía, es que ya que estamos, después que hicimos nuestra prueba, la controlamos y está toda preciosa, hagamos una copia, una versión, en la cual anotemos en un par de líneas por qué son incorrectos los distractores. Eso va a tener 2 efectos. Primero, va a ser una manera más de continuar el control, porque a veces uno va a hacer eso y dice, ups, pero la verdad que tan mal no estaba, entonces lo tengo que cambiar, ¿no? Y por otra parte, eso me va a permitir tener todo armado para después que se administre la prueba, usar ese documento para la devolución. Bueno, después se administra la prueba y está. No, ahí empieza la parte buena. Ahí empieza la parte buena. Que hay que hacer el análisis de las respuestas con los indicadores, que es lo que decían ahorita. Pero cuando decimos análisis de la respuesta no es salvó el 30%. ¿No? Eso es importante en otro contexto. Pero ahora en el contexto que estamos, lo que nos importa es, mirá, esta pregunta 1, cada opción, la A, la B, la C, la D, la contestaron así, así, así. Qué raro. ¿Por qué el 80% de la generación
dice que el corazón está del lado derecho. ¿Qué problema habrá? ¿Estará la pregunta mal? ¿Lo habremos enseñado mal? ¿Habrán disecado un cuerpo con electrocarga? ¿Cuál fue el problema? ¿No? ¿La pregunta está mal hecha? ¿Hay un problema en la pregunta? O mejor, ¿tenemos un problema para corregir en la actividad de enseñanza? ¿O tenemos algo para arreglar? ¿Estamos detectando un problema de aprendizaje genérico? Y respecto a la prueba, esto no lo puedo preguntar más, porque mete lío, mete ruido. O esto que yo pensé que era muy claro no lo contestará, o sea que como distractor no es plausible, lo saco, no lo uso. Aprendo. Entonces para mi próxima prueba vuelvo a cero y las voy a ir mejorando. Y nunca nos van a salir bien de entrada, ¿no? O sea, las vamos mejorando, es un proceso y siempre encontrás cosas para mejorar. Entonces, volviendo a las tres amigas del inicio, las conclusiones generales son pocas, ¿no? Qué bueno tener una fracción de respuestas correctas, etc., mayor que la probabilidad de aciertos en cada ítem. Considerar los elementos ajenos al rasgo que pretendemos. Recordarnos, esto es la teoría clásica que digo, estoy viendo muchas cosas, y cómo evadirlos. Por lo general, construyendo preguntas buenas de acuerdo a las directrices. Y establecer estándares. Esto que yo ponía acá puede ser un estándar, porque en general cuando uno va a hacer un examen, lo que hace es elaborar los ítems. Está hablando alguien que hizo eso muchos años, ¿no? Tenés que hacer preguntas y esto es lo que hace. Te hago 10 en un rato. Pero pará, me falta todo lo otro. ¿Cómo es el curso? ¿Qué se dio? ¿Qué vamos a preguntar? Todo esto. Y el antes y después el después de la prueba. Da trabajo, lleva tiempo, lleva horas. Si vos tenés una prueba que tiene 30 preguntas, sentarte a mirar que esas 30 preguntas de 4 opciones son 120 líneas que vas a ver cuánto marcó cada uno y a discutirlo con tus colegas, por qué sí, por qué no, etc. Es algo que te lleva muchísimo. Pero yo creo que es algo que es la tarea. Y vimos al principio de todo, yo traté de convencernos de que la evaluación es algo muy importante, nos guste o no, para todo lo que hacemos. Y afecta claramente la enseñanza y afecta el aprendizaje. Entonces es tiempo que no es perdido. Habría que meterle más tiempo. Pero no a sentarse a pensar bobadas, sino a trabajar con las pruebas que hacemos y ver cómo mejorar la rapidez. Yo les dije que esto tenía que ver con la pedagogía, con la didáctica, con la estadística, con la psicología. Yo no soy psicólogo, no sé estadística. Esto es estado divino.